Hola a todos y todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde os unáis. Es un placer daros la bienvenida para esta cuarta sesión de nuestra formación. Hoy vamos a hablar de los actores no estatales y su implicación para la ambición en los CDN. Soy Alexis McKeever, soy la directora por parte de Oxford y hoy cuento con Merna, quien va a moderar la sesión conmigo. Merna, tienes la palabra para presentar los objetivos de aprendizaje de hoy. Hola a todos y a todas, soy Mena, formo parte de esta formación y del equipo de la Global Youth Coalition. Es un placer daros la bienvenida a todos y a todas de nuevo. El tema de hoy es crucial y aprender sobre él es también muy importante porque nos sorprendería ver cómo los CDN afectan a los agentes no estatales. Así que yo estoy deseando escuchar a nuestros ponentes y vamos a ver cuáles son los objetivos de aprendizaje de hoy. Pues muy bien, vamos a pasar de diapositiva para ver cuáles son los principales objetivos de aprendizaje de hoy. Tenemos tres ponentes maravillosos con nosotros. Vamos a presentar en primer lugar a Carly, que se une desde Hong Kong, después a Yuval Sakona por parte del IPCC y finalmente acabaremos con Kaya Axelson, que nos va a hablar de las colaboraciones también con Oxford Nextilo. Perdón, no había pasado diapositiva. Bueno, aquí vemos los objetivos de aprendizaje de hoy. Al final de la sesión, seremos capaces de entender y articular por qué y cómo las intervenciones técnicas sobre el clima deben ir acompañadas de un contexto o de una comprensión de las preferencias sociales y de aceptabilidad. Vamos a ser capaces de explicar la intersección entre la gobernanza empresarial y la ambición en los CDN, evaluar y entender las CDN de los distintos países y también saber dónde podemos encontrar información o a quién preguntar sobre los últimos análisis a medida que se publican las CDN. Como he dicho antes, contamos con un enorme panel de presentadores y vamos a presentar en primer lugar a Carly Loin, quien correrá a cargo de Merna, su presentación. Pues sí, voy a presentar a Carly Loin y nuestra encargada de recabar notas ya está en el chat, así que podemos empezar. Carly Loin tiene un currículum impresionante. Es miembro del Grupo Asesor Juvenil en temas de justicia ambiental y clima y promueve estos temas críticos en su trabajo, pero va más allá de su papel como asesora. Ha reconocido la necesidad urgente de una transición climática justa y con ello confundó la incubadora del clima, una iniciativa dinámica donde las personas buscan adquirir habilidades y conocimientos necesarios para abordar el cambio climático. Es una incubadora que empodera a jóvenes, que fomenta el aprendizaje colaborativo y la creación y el desarrollo de habilidades ecológicas. Así que, Carly, tienes la palabra. Muchas gracias por esta presentación tan maravillosa. Hola a todos y a todas. Me llamo Carly, estoy ahora mismo en Hong Kong. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por uniros a la sesión. Para empezar, me gustaría compartir mi pantalla. Muy bien, bueno, antes de llegar aquí, he pensado mucho en qué podía compartir, teniendo en cuenta la experiencia que tengo, y he decidido que en lugar de involucrarme en temas técnicos, me gustaría compartir mi experiencia personal a la hora de implicarme con los agentes no estatales y explicar cómo podemos todos implicarnos en este proceso. Cuando hablamos sobre la implicación de los agentes no estatales en las CDN, puede ser bastante abrumador, porque este tema contiene muchos agentes diferentes. Tenemos a los investigadores, las ciudades, la sociedad civil, las empresas, y yo muchas veces me pregunto lo siguiente: ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Y cómo debemos posicionarnos en este viaje? Para darle una respuesta, me gustaría compartir con vosotros y vosotras mi viaje. Así que prestad un poco de atención porque voy a compartir también mi experiencia completa, mis preocupaciones, todo. Mi viaje ha sido como una montaña rusa. Empecé como estudiante y luego empecé a implicarme en proyectos comunitarios en Uganda y en Nepal. Y también lancé mi primera empresa hace un año
pero después volví a la universidad para estudiar un máster y luego se me enciende la bombillita, porque entonces me di cuenta de que me quería implicar en la defensa sobre el terreno. Y así fue como me impliqué en las negociaciones y empecé a participar en la COP. Y esto me lleva a lo siguiente. Me di cuenta de que mi papel está evolucionando, mi perfil evoluciona. Tengo distintos perfiles al mismo tiempo. Soy un estudiante, a veces soy emprendedora, investigadora, a veces puedo ser una defensora o incluso una delegada en la COP. Pero cada una de estas experiencias me ha enseñado que puedo implicarme con distintas personas en distintos sectores. Así que a veces, como estudiante, pues te implicas con la universidad, con expertos independientes, como investigadora, tienes que dirigirte más a las comunidades locales, a los think tanks, a las ONGs también. En ese momento no me di cuenta de que estas personas, esos grupos son agentes a largo plazo. Me di cuenta entonces que su voz realmente era crucial. Por ejemplo, uno de los pequeños proyectos que hice en el pasado fue un proyecto de reciclaje en Hong Kong y en este marco tuve que hablar con el gobierno local, pero también con empresas medianas y pequeñas, con el público general, también con think tanks, porque tuve que llevar a cabo un trabajo de investigación durante mucho tiempo. Y la verdad es que la experiencia fue un tesoro para mí porque especialmente ahora sé cómo dirigirme a cada uno de estos grupos y cómo negociar con las autoridades locales. Y estas voces de verdad importan. Entonces, después de ir encadenando un proyecto con otro, me di cuenta de que al final mi papel es inspirar a las personas para que utilicen su poder como una fuerza para hacer el bien y, por supuesto, contar con una colaboración para generar un cambio sistémico. Da igual si es un cambio en la política o un cambio cultural. Así que ahora me gustaría preguntaros algo. ¿Y vosotros? ¿Qué tipo de papel queréis desempeñar en este proceso? Porque esta pregunta para mí es vital, porque yo considero que nuestras acciones muestran una alineación con nuestra personalidad. Entonces, una vez hayáis identificado vuestro papel, lo siguiente es lo que os voy a explicar. Hace 2 años me uní al grupo consejero de la ONU. Mi objetivo ha sido alcanzar el proceso de toma de decisiones a nivel local, estatal e internacional y hacerlo más inclusivo. Así que recuerdo que una de las primeras reuniones en la ONU fue una sesión sobre los derechos humanos. Yo he estudiado psicología, así que realmente no sé mucho sobre términos jurídicos. Así que recuerdo que mis compañeros abogados sobre derechos humanos en la sala sabían mucho, pero yo pude adquirir experiencia de ellos también, pude adquirir experiencia de la comunidad, de las partes implicadas. Entonces, al final puede ser una única pregunta la que nos preguntemos, la cual una, un pueblo tiene voz realmente si hay una empresa que quiere destruir sus cultivos para construir algo. Y mi respuesta es sí, tenemos que entender cuáles son las barreras que ese pueblo puede tener. Tenemos que ver cómo podemos asegurarnos de que las voces de esas personas se incluyan en el proceso, porque a lo mejor hay distintas culturas o distintas creencias, a lo mejor también encuentran límites a la hora de alcanzar financiación, hay información que falta. Yo muchas veces no consigo entender todos estos complejos términos jurídicos, entonces, ellos cómo van a poder entenderlo incluso, cómo se van a poder implicar en las sesiones. Así que tenemos que buscar formas de simplificar toda esa información para ellos, para todas las partes implicadas, para que puedan acudir a la toma de decisiones. A veces lo que falta es un marco para que ellos puedan expresar su opinión o puedan informar en el desarrollo de políticas. Podría enumerar una lista infinita de barreras y si lo extrapolamos a la CDN, esto es mucho más masivo porque hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer sobre el terreno, desde
las comunidades locales a las plataformas mundial. ¿Dónde podemos nosotros encajar para ayudar? Cuando reflexiono sobre mi viaje, hay algo que destaca. Es crucial tener a la gente en mente. Da igual cómo trabajemos, si somos emprendedores o investigadores. Tenemos que tener en cuenta que nuestras iniciativas tienen que ayudarles, porque de lo contrario no haremos nada. Y ahora es cuando paso a hablar sobre cómo podemos actuar. Cuando me encuentro un poco perdida, siempre me gusta echarle un vistazo a este gráfico porque nos indica qué oportunidades tenemos internas y externas y qué podemos hacer nosotros como jóvenes. Todos los que estamos aquí en esta sesión podemos hacer algo. Hay muchísimas cosas que podemos llevar a cabo. Puedes hacer ofreciendo formación o aplicando nuestras habilidades de tecnología, recaudar fondos, planificación, implementación o ejercer presión para la rendición de cuentas en nuestra localidad. La acción es planificación y necesitamos planes concretos. Conforme vamos avanzando en esta aventura del cambio, hay que recordarnos que todos tenemos un papel vital que desempeñar. Y sé que el viaje puede parecer abrumador, pero también hay una recompensa enorme en el proceso. Yo nunca me hubiera imaginado que podría estar hablando sobre términos jurídicos a lo largo de mi carrera como defensora. Así que os animo a que busquéis ese momento de inspiración en el que vuestras acciones se alineen con vuestra misión. Sé que me estoy quedando sin tiempo, pero igualmente muchas gracias por escucharme y por supuesto estaré deseando escuchar vuestras opiniones y experiencias y leerlas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias por tu Es intervención cierto, muchas y gracias ahora por la vamos a intervención. ver Si las alguien preguntas tiene que hay, las preguntas, trataremos por después favor, y vamos que a lo presentar a la envíe siguiente por el moderadora. chat. Ahora le pasaré la palabra a Alexis para que introduzca, presente a nuestra siguiente oradora. Sí, muchas gracias, ha sido increíble. Vale, pues ahora vamos a tener a Yuva Sokona. Yuva Sokona fue elegido vicepresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en octubre de 2015. Anteriormente, fue copresidente del Grupo de Trabajo 3 sobre mitigación del cambio climático en la elaboración del quinto informe de evaluación del IPCC, tras haber sido el autor principal desde 1990. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el ámbito de la energía, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en África, y es por ello que es una figura conocida y destacada a nivel mundial. Además de estos logros, Yuval Kona ha demostrado su capacidad de liderazgo y gestión organizativa, por ejemplo, como coordinador del Centro Africano de Política Climática, ACPC, y como secretario ejecutivo del Observatorio del Sáhara y el Sahel, OSS. Yuval Kona cuenta con profundos conocimientos técnicos, amplia experiencia política y un compromiso personal indiscutible con el desarrollo liderado por África. Yuval tiene la palabra. Bueno, les saludo desde Bamako, Mali. Muchas gracias por esta presentación. Cuando Alexis me está presentando, me está preguntando, ¿ese soy yo? Hoy hablaremos sobre la participación de los agentes no estatales. Y para empezar, creo que es importante que clarifiquemos qué son los agentes no estatales. Sé que algunos de ustedes ya sabrán lo que son, pero creo que no está de más repetirlo por si acaso. Los agentes no estatales suelen incluir empresas, organizaciones de la sociedad civil, grupos de personas indígenas, instituciones académicas o gobiernos locales y desempeñan un papel fundamental en las contribuciones determinadas a nivel nacional.
Su participación en estas contribuciones, en el proceso de establecimiento de estas contribuciones, es vital a la hora de, pues, establecer ambiciones más amplias. Además, son vitales para tener un marco más inclusivo, más ambicioso y también, pues, más participativos. Su papel se reconoce cada vez más en la gobernanza climática global, sobre todo a través de plataformas como el Programa de la Acción Climática Mundial, que pretende integrar a los agentes no estatales en un marco de políticas climáticas más amplio, así ofreciendo esta experiencia técnica, recursos financieros, etcétera. Los agentes no estatales contribuyen a unos planes de acción climática más completos y eficientes. Pero, ¿qué problemas nos podemos encontrar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues bien, el sur global requiere una serie de intervenciones técnicas para poder atajar el cambio climático, adaptándose a los contextos locales y contando con la cooperación y financiamiento internacional. Estas intervenciones pueden contribuir al desarrollo sostenible, a la resiliencia, a una construcción más resiliente y al bienestar de las comunidades. Además de ello, estas intervenciones técnicas pretenden atajar el cambio climático y promover la sostenibilidad. Para ello deben adaptarse al tejido cultural y social de las comunidades en las que se van a implantar para garantizar el éxito y la sostenibilidad. Por tanto, sin un contexto, sin una personalización, las intervenciones podrían fallar debido a que se podrían encontrar con resistencia social, a conflictos culturales o a un incremento de las desigualdades inexistentes. Por tanto, es importante incluir a todas estas comunidades del sur global. En este sentido, vamos a ver algunas intervenciones, algunas necesidades de intervención técnica que son claves para que podamos cambiar la vía que ha tomado el desarrollo. Por ejemplo, en el desarrollo y en la aplicación de energía renovable, pues podemos utilizar energía eólica y solar. Podemos transitar hacia sistemas fuera de la red o de red pequeñas. También agricultura inteligente con cosechas que resistan a la sequía o prácticas sostenibles de gestión de las tierras. También podemos, por ejemplo, tener una gestión de los recursos hídricos mediante la eficiencia del riego o con almacenamiento de aguas pluviales. Es importante que se reduzca el uso del agua en la agricultura, por ejemplo. En cuanto a la reducción del riesgo de desastres y al incremento de la resiliencia, estamos viendo que en muchos países ha habido un cambio. Nos hemos tenido que enfrentar a desastres naturales como, por ejemplo, algunas inundaciones. Por eso se está desarrollando un sistema de alerta temprana y esto es muy importante. Además, también debemos tener en cuenta la economía circular y la gestión de los residuos con tecnologías que nos permitan transformar estos residuos en la energía y también con el reciclaje y la eficiencia eh, de recursos. Después nos encontramos con la planificación urbana y el transporte. Aquí
Nos topamos con el diseño urbano sostenible, transporte público y vehículos eléctricos. En este sentido, debemos tener en cuenta muchos aspectos técnicos y además de ello también tenemos la conservación forestal y la reforestación. ¿Por qué es tan importante personalizar estas intervenciones? Pues, por un lado, por la aceptación de la cultura y, pues, para tener en cuenta las prácticas y el conocimiento local, para respetar sus valores culturales, también por garantizar la inclusión y la equidad social, para atajar las desigualdades sociales también. Por otro lado, tenemos la adopción de medidas a largo plazo y que sean sostenibles. Esto incluye cambiar nuestra conducta. La acción comunitaria es vital. También debemos tener en cuenta la transferencia de conocimiento y de capacidades, de recursos a nivel local. En este sentido, debemos tener en cuenta el conocimiento de los pueblos originarios. Y más allá de ello, nos encontramos también con las políticas y la gobernanza. Debemos armonizar el sistema, alinearnos con las estructuras de gobernanza locales, además de incrementar la legitimidad y crear confianza. ¿Y cómo podemos contextualizar, cómo podemos personalizar estos programas? Pues hay que tener en cuenta distintos aspectos en las intervenciones técnicas. Deben ser enfoques participativos, disculpen, para también incluir a las comunidades locales en la planificación, diseño e implantación de las fases de estas intervenciones. Además, estos enfoques participativos garantizan que las intervenciones sean personalizadas a las necesidades locales y a las preferencias de las comunidades, dándoles así un sentimiento de pertenencia y así verán que también ellos son parte de la toma de decisiones. En segundo lugar, nos encontramos con las evaluaciones culturales y sociales. Mediante estas evaluaciones se pueden identificar posibles barreras culturales y dinámicas comunitarias que han de tenerse en cuenta. Mediante estas evaluaciones deberíamos realizar, estas evaluaciones se deberían realizar antes de las intervenciones. En tercer lugar, la colaboración con líderes locales y con organizaciones locales. Deberíamos trabajar mano a mano con líderes locales, con ONGs, con organizaciones comunitarias que entiendan realmente cuál es la realidad sobre el terreno, cuál es la realidad local, cuál es su contexto para poder así también pues moderar esa comunicación entre los agentes externos y la comunidad. Y en cuarto lugar, nos encontramos con la formación y con la educación. Es fundamental ofrecer educación y oportunidades de formación, de desarrollo de capacidades para garantizar que las comunidades entienden en qué consisten estas intervenciones técnicas para que se puedan también así adaptar estas intervenciones a sus necesidades, al contexto social y cultural. Debemos ver cuáles son las necesidades, cuáles son las brechas para intentar encontrar una solución, una respuesta. Además, este enfoque nos ayuda a crear experiencia local y resiliencia. Hay que empezar por la base, por la comunidad. Es importante tener en cuenta la formación para poder cubrir las brechas que existan en la comunidad. Es importante reconocer que el sur global se caracteriza por unas culturas, estructuras sociales, condiciones económicas muy diversas y por lo tanto las soluciones climáticas deben ser personalizadas, se deben adaptar a las realidades locales. Hay gente que habla de África como si fuera un pueblo, pero no, no es ni un pueblo ni una aldea, es todo un continente lleno de todo tipo de
diversidad política, cultural, religiosa. Entonces, a la hora de tomar decisiones debemos de tener en cuenta toda esa gran diversidad. Sin este contexto, sin esta personalización, las intervenciones podrían ser poco eficientes o simplemente no funcionar, ya que no se alinearán, no estarán armonizadas con las experiencias, las prioridades, los valores de las personas a las que deberían beneficiar. Y por tanto, todo este trabajo no habrá servido de nada. Hay que pasar por todos estos procesos y tener en cuenta estas diferencias para lograr un enfoque y un proceso exitoso. Además, cabe destacar que esta personalización es fundamental, es necesaria. No es solamente una consideración, algo que tener en cuenta. No, no, es totalmente necesario que se realice para que, bueno, estas intervenciones en el sur global sean sostenibles y exitosas. Si respetamos el conocimiento local, desarrollamos junto a las comunidades esta toma de decisiones, tomamos decisiones junto a las comunidades, disculpen, y garantizamos que las intervenciones están adaptadas social y culturalmente, podremos crear soluciones que no solamente sean eficientes a la hora de atajar el cambio climático, y los desafíos de sostenibilidad, sino que además empoderaremos a las comunidades, promoveremos la igualdad social y garantizaremos la resiliencia a largo tiempo. Por tanto, es fundamental que cuando realicemos estas intervenciones contemos con las comunidades locales, contemos con la movilización de la comunidad y tengamos en cuenta el contexto local. Los contextos locales. Estos son los aspectos que yo quería traer al debate, que yo quería incluir en nuestras conversaciones para así poder también ser más ambiciosos en nuestras contribuciones, bueno, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Muchas gracias, ha sido increíble. Es muy Sí, hay importante que pensar en la pensar en la movilización movilización y en la formación. De hecho, de nuestro las programa de comunidades, formación más allá se del desarrollo centra en eso, de como contar con capacidades. distintos Nosotros en el programa de personas en desarrollo distintas de partes del mundo, pues seguro hasta que pueden capacidades intentamos movilizar tener sus ciertos recursos y sus líderes en cada región para que Así que muchas ellos gracias luego por este consigan tiempo, por esta invitarnos a pensar movilización. cómo podemos focalizar nuestras Así que intervenciones muchas gracias técnicas en los por destacar la contextos importancia de adecuados. la Y hay muchos personalización, de tener en comentarios cuenta esos contextos positivos en el locales chat a la hora de realizar porque la estas presentación ha resonado intervenciones. mucho a Muchísimas nuestros gracias, Yuba, participantes. Así que por muchas dedicarnos gracias. este Es un tiempo. placer Me haber contado gustaría ahora con recordar usted. que si tuvieran Y de cualquier nuevo, tipo de si pregunta, por favor, tenéis alguna escríbanlo en el pregunta chat y para el después, ponente, podéis cuando acabemos con lanzarlas en Kaya, el chat después y de la después última de Kayak, la intervención, intervención de tendremos Kayak, esta sesión de podemos preguntas tratarlas. y respuestas. Sí, y me gustaría Y instar por a los supuesto, también si queréis francófonos presentar a vuestras preguntas en participar en francés, podéis hacerlo. francés. Sí, sí, ya tenemos algunos Sí, sí, comentarios en Yuba, francés, no es así ningún es. Hay problema. gente Muchas que está gracias. comentando en francés. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, adelante. Vale, pues voy a presentar a Kaya. Ahora vamos a Es presentar a investigadora en la Kaya. Universidad de Oxford y Kaya trabaja también en jefa de políticas y asociaciones en Ascenson es Oxford Net Zero, investigadora y donde dirige responsable un de equipo para políticas y traducir la alianzas investigación, en Oxford recursos, Net Zero, políticas y donde dirige estándares un para equipo definir que y materializa la lograr el investigación en cero neto. recursos, Escuchamos a políticas y ustedes. normas para definir y Ha alcanzar la neutralidad trabajado como climática. organizadora comunitaria, después se mudó a Oxford para trabajar en la Conexión Internacional de las Comunidades en acción climática. Ha trabajado también en coaliciones de energía renovable, políticamente improbable. Ahora su investigación se centra en el panorama regulatorio y la gobernanza emergente de cero emisiones netas. Kaya es autora de The Oxford Principles for Net Zero, que es la guía de Oxford Smith School para el diseño y la entrega de compromisos de cero emisiones netas. Y es el informe más descargado en el sitio web de Smith School desde su publicación en febrero de 2024. Maravilloso. Bueno, Kaya va a hablar de la gobernanza y de la inclusión en las CDN, así que te damos la palabra. Muchas gracias, Mirna. Gracias a todos y a todas.
Es un placer estar aquí con todos vosotros. Es un placer compartir con vosotros cómo empezó todo este camino y cómo se empodera a los jóvenes con resultado de esta formación. Así que muchas gracias a todos y a todas las organizadoras y a los y las intérpretes también. Me han pedido que hable hoy aquí sobre uno de los temas que más me apasionan, el poder con el que contamos para generar cambio desde arriba y desde abajo, y el trabajo que tenemos en cualquier espacio, tanto en el nivel local, en las políticas locales, en las organizaciones locales, en trabajadores que se aunan para luchar por los objetivos climáticos, hasta toda la parte superior en los países. Voy a ir en un viaje, todo este trabajo a través de los distintos niveles sobre qué tenemos que hacer para asegurarnos de que se consigue una mayor ambición en todos los niveles y que esos niveles sean justos e inclusivos. Creo que puedo yo pasar diapositivas o no. Bueno, a ver, sí, siguiente diapositiva. Estoy segura de que todos y todas sabéis lo que es una CDN, pero bueno, en cualquier caso le he pedido al chat GPT que me dé una definición para ello, como si se lo estuviéramos explicando a nuestro tío. Y la verdad es que su trabajo ha sido bastante bueno y me gustaría compartirlo aquí. Una CDN es el plan de un país para luchar contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París. Todos lo conocemos. Gracias a este acuerdo, cada país debe decidir cómo va a reducir la contaminación. Tiene la oportunidad de decidir cuánto y cómo van a reducir las emisiones para luchar contra el cambio climático. Explican los planes de cada país para mitigar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Cada 5 años los países tienen que actualizar sus planes, por eso cada 5 años hay una gran COP con muchísimo diálogo, muchísimo debate, y en nuestro caso tendrá lugar el año que viene. Entonces, sabemos lo que es la CDN, pero vamos a ver también qué no son las CDN. Pues las CDN no son leyes en el plano nacional, aunque sí que se pueden transponer a la legislación nacional. Entonces, la credibilidad de las CDNs se entienden en función de si el país las ha trasladado a su legislación o no y forman parte del marco jurídico del país. Las CDN no son objetivos, metas concretas, fijas. Se supone que se tienen que ir ah, actualizando y tienen que ir convirtiéndose en algo más ambicioso con el tiempo. Y no están limitadas a las emisiones. Se ha representado en distintas métricas, distintas gráficas y, y eso puede generar cuestiones de falta de comprensión, siempre porque se suelen representar vinculadas a las emisiones, pero también implican otras métricas como la naturaleza, la energía o la resiliencia, que son también métricas que reflejan el rendimiento del país. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Uy, no, esta no era. Vale. Hay un informe muy importante que nos permite evaluar si las CDN y las políticas que las apoyan son suficientes en lo que respecta a alcanzar los objetivos de temperatura mundiales, los objetivos del Acuerdo de París. Las CDN se supone que tienen que ayudarnos a alcanzar ese objetivo. Y aquí podéis ver cómo este sistema voluntario no siempre nos ayuda porque vemos una recopilación de CDNs y pensamos que podemos conseguirlo, pero no siempre nos ayudan a llegar a la ambición que necesitamos en todo el mundo. Esto es un resumen de Carbon Brief, una fuente que recomiendo muchísimo para consultar temas de CDN. Y este gráfico viene de un informe de brecha publicado por la ONU que se actualiza regularmente, creo que cada año y analiza cómo las políticas actuales y las CDN
actuales siguen el camino o no para alcanzar los objetivos de temperaturas. Lo podéis utilizar para ver si las políticas están cumpliendo su objetivo, y si las TDN van cambiando o no, y cómo de grande es la brecha con la que contamos. Hasta ahora tenemos una brecha bastante grande que se encuentra entre los 2 y los 3 grados con las TDN actuales. Entonces, estamos a la mitad del camino y necesitamos más ambición para las próximas CDN. Y ahora me gustaría hablar cómo, independientemente de nuestro trabajo, si trabajamos con una ONG, organización en nuestro país, en una empresa, da igual si trabajamos en la elaboración de políticas nacionales, quiero hablar cómo podemos aumentar la ambición dentro de una CDN. Disculpa, es que el ratón no funciona bien y pasa de diapositiva como quiere. Cuando hablamos de acción climática, de arriba y desde abajo, creo que es importante que reflexionemos sobre lo que significa y sobre este triángulo de la acción. Las CDN son contribuciones, son la punta de este triángulo. Por debajo, necesitamos que los países establezcan metas y marcos legislativos. Seguramente este término os resulta familiar. Hablamos muchas veces de la legislación que ha aprobado un país. Son legislaciones que apoyan las TDN en distintos sectores. Por debajo de esas metas y de esos marcos legislativos, tenemos que asegurarnos de que la economía se alinea a las TDN y a las leyes y políticas. Un ejemplo de esto, voy a dar más tarde más ejemplos, podría ser cómo las empresas en el mundo se implican con ese país para contar con metas de emisiones, alguna forma de informar sobre sus emisiones o cualquier otro tipo de oportunidad para informar sobre su lucha climática. Y por último, tenemos las metas subnacionales en el plano local o, por ejemplo, también las pymes que pueden em, publicar sus objetivos climáticos. Y previamente nos ha hablado mucho sobre este nivel y creo que es importante que reflexionemos al respecto y empecemos a darle importancia. La parte inferior de la pirámide influye mucho en la economía y la parte superior del triángulo son quienes marcan el camino. Así que estaré hablando de cada una de estas capas a lo largo de mi presentación y ver cómo podemos darle más credibilidad a las TDN. Vamos a ver las TDN de los principales emisores país por país y vamos a ver cómo son sus CDN. Si nos pusiéramos a analizar los textos de las negociaciones sería mucho más complejo porque son informes de varias páginas, pero en cualquier caso yo he resumido toda la información y vamos a analizar los perfiles de cada país y cómo cada uno tiene distintos perfiles demográficos y sus CDNs son también diferentes. Por ejemplo, tenemos a China, quien tiene en su CDN el objetivo de alcanzar un pico de emisiones CO2 para 2030 y para 2060 alcanzar la neutralidad de carbono, una, una definición que es diferente a la que puede tener una empresa. Para el IPCC, la neutralidad de carbono es diferente que para lo que China dice. También para una empresa puede ser diferente porque se centra más en la reducción. Entonces sería interesante ver si se está cumpliendo en el plano nacional. Y bueno, el término debería ser también el mismo para el país que para las empresas. Estados Unidos pretende alcanzar una reducción del 50-52% de las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles de 2005 y esto para 2030. Solamente hace falta comparar estas dos TDN para darnos cuenta de que son muy diferentes y para los investigadores y quienes estamos intentando entender las TDN, puede ser que
el proceso de comprenderla sea complicado. Realmente nos demuestra que los países pueden actuar de formas diferentes, pero también nos demuestra, y me gustaría que compartierais en el chat, qué cuestiones veis en estas CDN, qué dificultades pueden plantear a la hora de debatir sobre ellas o de pensar cuál es más ambiciosa. Podéis reflejar vuestros pensamientos en el chat. Otra cosa que quería recalcar, que hace complicado que sea comparar distintos países, es que muchos de ellos utilizan datos de base y otros no. Es fácil ver si la CDN incluye esos datos o no. Por ejemplo, podemos ver que India sí que lo incluye y que quiere reducir un 45% las emisiones por debajo de los 2000, el año 2005 para 2030. Esto nos puede permitir entender lo lejos que puede llegar el país. Otras formas de, de comparar los países es mirando las métricas. En el caso de India, habla de la intensidad de las emisiones, lo que le permite seguir creciendo y seguir emitiendo y aumentando sus emisiones. Y la métrica que utilizan es una métrica per cápita o por PIB. Entonces, la eficiencia mejora en general, pero al mismo tiempo las emisiones también aumentan. Esto se puede entender si tenemos en cuenta que India es un país que quiere crecer, pero realmente no están reduciendo sus emisiones. Y creo que esto genera una cuestión que quizás ya os hayáis dado cuenta en las dos últimas columnas. Y es que estos países son muy diferentes en lo que respecta a su desarrollo, su demografía. Así que no siempre es sencillo decir que un país es ambicioso y otro no, porque siempre del papel dando del contexto político, de la capacidad para poner en marcha financiación ecológica y creo que eso tiene que ser parte también de la conversación en la COP, porque los países que están desarrollándose dicen necesitamos emitir para poder crecer. Muchas gracias por los comentarios que estáis dejando por el chat. Después de este debate seguramente podamos tener un momento para verlos. Y ahora me gustaría enseñaros algunas fuentes de maravillosas organizaciones como el Climate Action Tracker que evalúan las CDN y su ambición. Esta es una fuente muy clásica a la que podemos resolver, a la que podemos recurrir. Lo van actualizando cada año y podemos ver cómo cada CDN avanza si la CDN se está prestando financiación a otros países, porque ya hemos hablado de lo importante que es para los países en desarrollo, que países grandes como Estados Unidos les eche una mano. Entonces se puede ver si ese país está apoyando o no financieramente a otros países para alcanzar sus objetivos. Entonces, si estamos analizando esa cuestión en concreto, a lo mejor podemos determinar que no son ambiciosos. También podemos analizar su metodología y extrapolar, extraer conclusiones. También podemos ver otras métricas como la protección de los bosques, la meteorología, si el país está comprometido a proteger sus bosques. Aquí podemos ver que la CDN de Estados Unidos recoge el objetivo de las emisiones netas cero y también se puede ver las políticas dentro de esa pirámide y si hay un marco legislativo en marcha y si las políticas en ese marco, la regulación son suficientes y son las necesarias para incentivar que la economía alcance el cero neto. A continuación, voy a hablar de la legislación y las metas
que los países necesitan para que las CDN se cumplan. A veces pienso que los gráficos, como el que he mostrado al principio, cuando los vemos, muestran que hay una brecha entre a lo que tenemos que llegar y en el momento en el que estamos. Los gráficos sobre políticas también lo muestran. Me gustaría recalcar que ver cuántas políticas climáticas han aprobado desde que toda esta conversación empezó es bastante bueno. Y aquí esta fuente es bastante interesante porque han llevado un trabajo increíble para ver toda la legislación climática en todo el mundo y las emisiones de gases de efecto invernadero de cada país. Ha habido un enorme crecimiento en la legislación climática. Si estas políticas son suficientes y eficientes, lo veremos a continuación, pero es mejor que no hacer nada. Entonces, es importante reconocer que hay muchísimos defensores en todo el mundo que han trabajado para que se aprueben estas leyes. En 1994 iniciamos el proceso de la COP y había muy pocas políticas climáticas y ahora hay más de 12.000 leyes climáticas y políticas climáticas en todo el mundo y este número va en aumento. Ahora voy a hablar sobre las políticas y las regulaciones para la alineación con las empresas. Y aquí es donde vamos a hablar de esa relación. Hay distintos instrumentos políticos y estos son solo unos pocos y son generales en lo que respecta al sector, no son específicas para cada sector. Nos permiten ver cómo podemos conseguir que las empresas de todo el mundo alineen sus trabajos para llegar al cero neto, para que generen oportunidades y llevar a cabo declaraciones valientes para alcanzar sus objetivos y no hacer promesas falsas para alcanzar las emisiones netas cero que luego no cumplen. También tenemos estándares, normas de los productos, requisitos a la hora de contratación en distintos niveles para la alineación. Son, por ejemplo, normas para los productos, que si no se cumplen, el producto no se puede vender, o requisitos para las contrataciones que exijan que se cumplan las normas medioambientales. En el caso de las normas de los productos, se puede conseguir con una ley. De esta manera conseguiremos que los consumidores obtengan lo que realmente quieren comprar, mientras se contribuye a las emisiones netas cero. En este marco se necesita más ambición. Hablemos ahora de los requisitos para las contrataciones. En este sentido, los estados, los gobiernos pueden actuar enormemente porque tienen mucho potencial de financiación y pueden movilizar al 75% de la economía mundial porque esto está vinculada al gobierno. Pueden emitir contratos que solamente sean factibles si se cumplen las legislaciones medioambientales. Se puede conseguir así que las empresas del mundo se sientan incentivadas para trabajar también con los países o los gobiernos y así alcanzar sus objetivos climáticos. El comercio internacional también puede adquirir que en los intercambios entre fronteras, los productos cumplan con las políticas medioambientales. Seguramente muchos de los que aquí presentes ya se han implicado en el comercio internacional y están muy familiarizados con estas cuestiones y con las cuestiones de la igualdad, porque los países del norte global compran muchos productos del sur global y en la frontera hay muchas cuestiones que impactan en el medio ambiente, perdón. Entonces, si trabajamos en el comercio internacional, se pueden aplicar eh, multas que incentiven políticas medioambientales. Entonces, hay muchísimas formas de actuar en un contexto más amplio. Por eso siempre hay una relación entre las políticas
económicas y de comercio que se ponen en las fronteras y también los objetivos que puede ofrecer un país y la ayuda que puede ofrecer un país desarrollado a uno en desarrollo. Yo siempre apoyo estas medidas si están bien diseñadas y incluyen una perspectiva igualitaria. En la Universidad de Oxford ahora mismo estamos trabajando para estudiar estas políticas en todo el mundo y en los distintos países. En nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que hay un aumento significativo, un incremento 11 veces mayor en los últimos años, en los que cada vez vemos que cada año se publican y se aprueban más y más leyes. Y esto tiene que ver con que muchas empresas no se dan cuenta, no se dan cuenta de que estas políticas están en marcha. Se les requiere que si quieren firmar contratos con el gobierno, cumplan con las leyes medioambientales, si no piden oportunidades y las leyes también le piden que lleven a cabo contribuciones valientes. Y las empresas tienen que ser conscientes de ello porque es un requisito legal. Y muchos países, porque la legislación es muy nueva, pues muchas empresas no conocen la legislación. En un sistema globalizado es importante, incluso si la legislación nacional no nos afecta, puede ser que la legislación internacional sí lo haga, porque muchas empresas tienen sedes en esos países. Entonces, si trabajáis con una empresa o una empresa internacional y queréis que vuestra empresa sea eh, responsable con el medio ambiente, podéis preguntar si hay planes para alcanzar el neto cero, porque si no, podéis decir que en el futuro en el mercado no seréis tan competitivos. Y por último, bueno, vamos a hablar sobre cómo podemos evaluar los planes de transición y los objetivos subnacionales y, bueno, a nivel corporativo. Tenemos aquí algunos registros de Zero Tracker. Este trabajo se puede llevar adelante gracias a miles de voluntarios que, bueno, pues recaban todos estos datos a nivel mundial para después incluirlo en esta herramienta de seguimiento sobre los objetivos de emisiones cero netas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Quizá digan, vale, X empresa tiene un plan de transición. Aquí tenemos algunos de los 2000, algunas de las 2000 empresas más grandes del mundo. Podemos ver que Walmart, por ejemplo, vemos un ámbar en plan detallado. Eso significa que puede que tengan un plan, pero que no está lo suficientemente desarrollado. Luego vemos que sí, que tienen un mecanismo para informar los datos. En cuanto a la cobertura del tercer campo, vemos ámbar y luego también tenemos otra columna que trata sobre los créditos de carbono. Es muy importante que, bueno, seamos conscientes del vínculo que hay entre la acción climática de las empresas y las políticas climáticas del gobierno. Cuando las políticas de los gobiernos toman medidas para instar a las empresas a, pues, ampliar sus ambiciones, las empresas también dan pasos para que así sea. ¿Estas ambiciones realmente funcionan? Pues antes de acabar hablaremos sobre una historia y un estudio. Aquí tenemos una historia, vemos a la mujer del medio en azul. Es una de las creadoras del Acuerdo de París.
Así los países se reunieron y pues establecieron algunos objetivos, algunas metas. En ese momento se habló sobre 1,5 grados y fue un gran paso adelante, ya que en aquel instante parecía algo tremendamente ambicioso. Había quienes hablaban de una subida, de aceptar hasta una subida de 2,5 grados, 3 grados. Y al final, hasta que varias empresas salieron y dijeron, no, nuestro objetivo es un aumento de 1,5 grados máximo, es cuando se incluyó esta meta y cuando empezaron a ser, los gobiernos también empezaron a ser más ambiciosos, liderados por esa decisión tomada a nivel corporativo. Así que en este caso, no siempre es así, pero en este caso vimos cómo las empresas, el mundo corporativo fue quien tiró de los estados y consiguió crear esa rueda, ¿no?, de ambiciones. Y después tenemos un estudio de un compañero nuestro, de Zach Skander. Se ha publicado hace poco, este mismo año. Aquí vieron que hay una relación estadística considerable entre los países que tienen políticas más ambiciosas de emisiones cero y el número de compañías que comparten esas metas. Esto significa que se retroalimentan y, por tanto, si estas contribuciones determinadas a nivel nacional son más ambiciosas, esto puede tener un efecto en el mundo corporativo y viceversa. ¿Cuáles son los mensajes clave hoy? Vale, pues los compromisos nacionales y las leyes y políticas climáticas a día de hoy no nos van a llevar a lograr nuestras ambiciones, nuestros objetivos del Acuerdo de París. Las leyes climáticas están empezando a entrar en vigor para alinearse con las economías y lograr estas emisiones cero netas, pero no lo suficientemente rápido, no está sucediendo lo suficientemente rápido. Necesitamos más trabajo de incidencia. Las regulaciones, bueno, ustedes pueden también apoyar todos los reglamentos que se están publicando en este sentido para que las empresas sean más responsables de sus contribuciones. Así que, como ven, ustedes pueden operar, ustedes pueden tener un impacto en todos estos niveles. Por último, ¿cómo pueden lograr más información sobre las metas de las contribuciones nacionales y el progreso? Pues tienen Carbon Brief, Emissions Gap Report, Next Generation NDCs, Climate Action Network International y muchas otras herramientas como Net Zero Tracker o World Benchmarking Alliance. Con esto acabo. Sí, muchas gracias, Kaya, por haber cubierto tantos temas. Es cierto que para lograr estas metas a nivel climático, los países, las empresas necesitan tener unos planes muy detallados. Así que gracias por toda esta explicación. Con esto, Alexis. Muchas gracias, compañeros, por haber compartido todo este conocimiento con todos nosotros, con todas nosotras, y por haberlo condensado en esta sesión y en los 20 minutos que habéis tenido cada uno para hablar. Ahora tenemos algunas preguntas. ¿Cómo podemos garantizar que el conocimiento indígena realmente se tiene en cuenta, teniendo en cuenta algunos obstáculos culturales, como por ejemplo la situación del género, ¿no?, las diferencias de género que podría limitar la participación de las mujeres? Pues es importante tener en cuenta distintos aspectos.
Hay que tener en cuenta distintos sistemas de conocimiento. No podemos solamente basarnos en uno. El conocimiento científico lo encontramos en el mundo académico, en la literatura, en los libros. El conocimiento tradicional, sin embargo, no se tiene en cuenta en esas herramientas tradicionales y en esos soportes. Entonces tenemos que ver cómo capturar ese conocimiento indígena, ese conocimiento ancestral. Hay que adaptar nuestra manera de, pues, abordar el conocimiento, hay que realizar investigaciones. Nosotros, por ejemplo, contamos con una tercera parte, con un tercer agente que se encargó de involucrar a personas de pueblos indígenas, de comunidades locales, para que participaran en algunas reuniones y pudieran dar su opinión. Organizamos reuniones con gente que vino de todo el mundo, en México, por ejemplo, o hablamos también sobre la mitigación en Australia y allí acudió gente de todo el mundo también. Y así desarrollamos un estudio, un documento en el que, pues bueno, se escucharon todas las voces, ya que trajimos a personas de distintas comunidades a nivel mundial. Hay quienes sienten que las mujeres tienen una participación limitada en ciertos aspectos, pero en el sur global quizá pues la situación sea distinta, ¿no? Existen distintas formas de ver esto en el norte global y en el sur global, y entonces también tenemos que entender esa perspectiva del sur global e intentar encontrar el equilibrio entre ambos. Muchas gracias. Kai, ahora tengo una pregunta para usted. Hay muchísimas preguntas, ¿eh? Es muy complicado elegir una. ¿Qué se está haciendo a nivel nacional para encontrar un equilibrio entre los emisores netos y los receptores? ¿Cómo se puede compensar? Bueno, por un lado hablamos de la manera en la que un país puede capturar el carbono. Puede ser, por ejemplo, una jungla en algunos países. Hay países que quizá quieran apoyar estos sumideros de carbono en otros países para lograr un equilibrio global. Pero esto es delicado políticamente. En el artículo 6 del Acuerdo de París se habla sobre algunas negociaciones en el artículo 6.2 y 6.4 y ahí se habla sobre cómo podemos ver, pues imagínense que hay un país con muchas emisiones que está intentando ayudar a otro, que es un sumidero de carbono, y cómo se puede, pues, abordar esas situaciones. También puede pasar con empresas. Es complicado, ya que también nos enfrentamos a temas como el uso de las tierras. Si un país está ayudando a otro a proteger unas tierras, bueno, ¿cómo se involucra a ese tercer país en la restauración de las tierras, en la toma de decisiones? También hay otro trabajo que puedo compartir con ustedes en el que se habla sobre la relación entre los países y las empresas. Hay países que están pagando
por sumideros de carbono en otros países. Pero aquí entra en cuestión la financiación y creo que es importante destacar que también tenemos la COP de la biodiversidad y ahí se habla sobre mantener y lograr nuestras metas naturales a nivel global. Hay quienes, bueno, son bastante reticentes a esta compensación de carbono entre países. Pueden encontrar más información en el artículo 6.2. El problema es que en el mundo no tenemos suficientes sumideros de carbono naturales como para compensar las emisiones de todos los países. Y por lo tanto, estamos poniendo a la naturaleza contra las cuerdas. Sí, podemos desarrollar tecnologías, pero es muy caro y puede haber países que no tengan los recursos financieros necesarios para poder desarrollar dichas tecnologías. Bueno, una respuesta muy completa a una pregunta complicada. Ambos han despertado el interés de la audiencia. Hay muchísimas preguntas, pero esta semana vamos a tener que dedicar algo más de tiempo a los grupos que ahora crearemos para que los participantes puedan debatir entre sí. Así que yo insto a los participantes a debatir sobre algunas de las preguntas que se han planteado en el chat ahora en las sesiones paralelas que vamos a crear. Además, también les haremos llegar a Yuba y Kaya estas preguntas para que cuando tengan tiempo puedan responder a ellas, pero sin presión. Así que ahora vamos a ir cerrando la sesión. Muchas gracias, Kaya, muchas gracias. A Yuban también. Vamos a presentar ahora la siguiente sesión. Tendrá lugar el 17 de septiembre. Es un seminario interactivo. ¿Cómo podemos interactuar con los negociadores en la COP? Yo, desgraciadamente, no estaré ahí, no podré asistir, pero contaremos con participantes, con oradores maravillosos. Así podrán realizar cualquier tipo de preguntas sobre lo que significa ser negociador, lo que significa ser miembro del grupo de negociación de un país. Contaremos, por ejemplo, con Johnny Sten, el activista y defensor del clima de German Zero, entre otros. Vuelvo, por favor, hacia atrás. Sí, vale, el 26 de septiembre. Un pequeño recordatorio. Tendremos un seminario web sobre la carrera para acelerar las energías renovables en el sur global. Les invitamos a asistir, si así lo quisieran, y les enviaremos más información sobre ello en el email que les enviemos después de esta sesión.